Buenos días. Saludo para todos y para todas. Este es Domingo sin Estrés, un espacio breve de reflexión sobre un tema de interés. Generalmente un tema que ustedes proponen o eligen y que lo tratamos de forma bien pedagógica, pero bien sencilla. Estamos cada domingo gracias al apoyo que nos da Francia Brie o Francia Valois. Ella es Mortgage Banker, esa asesora en materia hipotecaria, cualquier tipo de préstamo, asesoría hipotecaria, orientación al respecto. Llame a Francia Valois o Francia Brick al 718-344-0819. Ella le va a orientar y ayudar. Ya todas las personas que le han llamado se sienten muy satisfechas porque para la gente de Connecticut, New Jersey, Nueva York y Miami, le ha orientado adecuadamente y le ayuda a tomar las mejores decisiones en el complejo campo de las hipotecas. Llamen a Francia, señores, no se pierdan. Miren, hoy me han sugerido tratar el tema del sueño. El sueño es una de las grandes complejidades humanas. Todavía el sueño, como entidad mental, psicológica, neurobiológica también, el sueño es una complejidad indescifrable del todo, es un enigma para la ciencia. Es un enigma científico porque a pesar de que se ha estudiado mucho y se ha podido indagar, investigar, muy especialmente en la época de los estudios profundos de imágenes funcionales, como la resonancia magnética funcional, con fotones, con positrones, a pesar de todo esto, el, el sueño no ha podido ser descifrado en su amplitud, de principio a fin. Las contribuciones a los estudios del sueño vienen desde la antigüedad. Aristóteles lo trató, los, los filósofos posteriores, también los filósofos latinos y naturalmente los filósofos de la Ilustración trataron de aportar a los estudios del sueño, ¿no? Una de las figuras que contribuyó más a la discusión, no solo como aporte, ¿no?, sino a la discusión de los sueños, fue Sigmund Freud. No porque acertara en todo lo que decía, sino porque ponía en discusión un elemento que nadie había tocado, y es uno de los grandes aportes que hace el padre del psicoanálisis. No es que él acierta en todo lo que dice, es que él pone en discusión sobre la mesa temas que la ciencia y el conocimiento ni siquiera lo había pensado. Freud tiene un libro que se llama La interpretación de los sueños. Es un libro que escribe finalizando el siglo XIX, 1899. Lo publica en 1900. Es un libro que no es tan amplio, pero es muy provocador, porque es un análisis de los sueños. Naturalmente lo deriva hacia la parte psicológica y termina entonces eh, provocando que lo que empieza como un estudio de un neurólogo se convierta en un estudio fundamentalmente de un psicólogo. Y como la base psicológica de sus estudios es el psicoanálisis, lo deriva otra vez a la relación con el sexo, el yo y, y con las estructuras, eh, lo que él llama, ¿no?, la libido, el deseo sexual. Y hace su exposición porque Freud escribía bien, era un hombre extraordinario en el manejo de los conceptos, pero desde su plataforma. Ahora, él no pudo y no podía ver el mundo neurobiológico en la amplitud que se ve hoy. Por lo tanto, se quedaba en esa parte onírica, es decir, en esa parte etérea de los sueños, sobre la que él basamentó sus estudios. El texto en alemán es como Die Traumdeutung, la interpretación de los sueños. Este texto es un texto que abre una tremenda discusión. Por eso grandes estudiosos del tema
no solo le critican y le contradicen, sino que tratan de superar el concepto que Sigmund Freud había creado sobre el sueño y los sueños. Es decir, esa parte onírica de narraciones y actividad mental que recreamos cuando estamos en una de las fases del sueño que voy a explicar brevemente. Grosso modo, lo importante es saber que el sueño es una función vital, así como alimentarse, descansar, producir ideas, trabajar, vestirse, bañarse. El sueño es una necesidad, una función vital. Forma parte de ese equilibrio, de esa armonía fisiológica, hormonal y neurobiológica, es decir, de hormonas, de transmisores cerebrales. Forma parte de ese paquete armónico de equilibrio que llamamos en medicina y en fisiología homeostasis. Homeostasis que otra vez se lo he tocado. En ese orden, el sueño como necesidad, como función, se puede estudiar desde el punto de vista neurobiológico, desde el punto de vista psicológico, mental, y desde el punto de vista incluso filosófico. Y naturalmente, el sueño como aspiración o ensueño de aquello que se busca, que viene siendo ya poético, ¿no? En todos los estudios que se han hecho posteriores a Freud, no se excluye el factor biológico, es decir, cómo la neurona, la célula del cerebro y los núcleos de célula del cerebro se preparan para, de alguna forma, reciclar, limpiar, eliminar residuos biológicamente hablando. Es decir, el sueño es un reparador de estructuras cerebrales. Elimina residuos, recompone, de algún modo recompone la memoria. No es posible que haya memoria si no hay sueño. Por eso la gente que sufre de insomnio, los insomnes, tienen una tremenda afectación de la memoria que, aunque no se produzca de inmediato, con el tiempo se acumula. Déficit y trastorno. Disminuye algunas proteínas que su acumulación es nociva, por ejemplo. Puede disminuir la proteína beta amiloide, que es la que se considera y está relacionada con el Alzheimer. En el sueño es así, y se depleta, baja. Consolida, el sueño puede perfectamente ser una especie de consolidador de los recuerdos. En el sueño, cuando uno duerme, como que se limpian los pisos de la casa y se ordenan los muebles de las habitaciones. Así de forma descriptiva, sintética, puedo resumir eso. Limpia la casa o los pisos y ordena los muebles que estaban desordenados, tiende las camas de nuevo. Y el sueño produce otra función que es primordial, y es que el organismo entra en anabolismo. Hay dos formas de producir energía en el cuerpo, en el organismo: anabolismo y catabolismo. El catabolismo es activo, reduciendo de sustancias y moléculas mayores a menores para producir energía. Mientras que el anabolismo es cuando no hay un consumo propio de energía, sino una especie de reposo o equilibrio para acumular energía, diríamos de alguna manera gruesa, ¿no? Por eso en esa fase del anabolismo del cuerpo, vamos a decir como de quietud, de que la máquina se para un poco, que alguna parte sigue funcionando, la planta eléctrica sigue funcionando, el corazón, toda esa parte que es autónoma sigue funcionando, pero el cerebro se detiene para reparar, no solo lo cerebral, sino los mismos elementos
del organismo. Por eso es tan indispensable. Y por lo tanto, fíjense que mientras más baja es la edad, mientras más inmaduros somos, más se necesita dormir para ir preparando, reparando y madurando todas las partes orgánicas de la fisiología humana. Un recién nacido, por ejemplo, le voy a hablar brevemente de las necesidades de horas, sueños que una persona requiere. Un recién nacido, bueno, un niño, vamos a decir, por debajo de 2 años, para no hablar de un recién nacido, de 1 a 2 años, necesita dormir hasta 16 horas. No corrido, pero en varias fases en el día. Puede dormir en promedio hasta 14, entre 12 y 14 horas. Distribuyéndose 3 horas, 2, en la tarde otra vez duerme. Hay niños que la gente no entiende que necesitan dormir. Y esos niños siempre están irritables, ansiosos, intranquilos, lloriqueando permanentemente, amargados, entre comillas. Porque es que su cerebrito necesita el reposo necesario para la acomodación fisiológica de su desarrollo. Por eso el niño necesita dormir mucho más. Y en la medida que es más inmaduro, más sueño necesitan. Estoy hablando de que un niño puede dormir hasta 14 horas cuando está por debajo de los 12 años. Hay quienes hablan hasta de 16 horas. Hay especies, por ejemplo, el gato hasta en la adultez necesita un 70% y duerme un 70% de su vida, de su tiempo. En ese orden, cuando el niño está entre 3 y 5 años, ¿no? Que ya el cerebro va madurando todo y moldeándose ya para sellarse, ese niño puede dormir 10 y 13 horas y le es necesario. Sigue creciendo el niño, vamos a decir de 6 a 13 años. Bueno, ya ahí está grandecito, ya el cerebro ahí orgánicamente, anatómicamente ha sellado, ya, vamos a decir, creció hasta donde iba, cerebrito, no todo el tamaño, pero ya las partes están totalmente selladas. De 6 a 13 años, un niño, una niña debe dormir entre 9 y 11 horas. Hay quienes hablan entre 9 y 12. 9 y 11 horas. Ya de 14 a 17, un adolescente, 8 a 10 horas, ya entra en la fase de lo que sería el plano adulto, ¿no? Del sueño. Y de 18 a 25, 8 y 9 horas. De 26 vamos a decir, 50 años, los requerimientos de sueño vienen siendo 7 y 8 horas. Y luego de hasta 65 años, ya una persona de 65, 70 años, 7, 8 horas. Algunos hablan de 6 a 9, 7 u 8 horas es el promedio de necesidad del sueño. ¿Por qué es necesario todas esas horas de sueño? Cuando uno la suma en la vida de un ser humano, vamos a decir que dure 70, 80 años, uno ha dormido casi la mitad de la vida. Porque el sueño es parte de la función vital, como dije en principio. Es decir, es una función indispensable para mantener la vida en equilibrio y función básica. Cuando el sueño se altera todo. El aprendizaje, la memoria, el carácter, la irritabilidad humana, hasta la agresividad entra en juego. El metabolismo, la concentración, todo se altera. Por eso el insomnio es tan fatal. Los que sufrimos de insomnio, yo sufro de insomnio desde jovencito. Sabemos que cuando uno no duerme es como si hubiese pasado el día levantando saco. En la madrugada siguió levantando saco. Se levanta pesado, cansado, dolido. Porque esa reparación de la que yo hablo de las células, fisiológicamente hablando, es indispensable el reposo celular. Hay células que nosotros tenemos una especie que se llama
de reflejo y función que se llama ciclo circadiano. Y es que el diseño de nuestro organismo es que hay células que solo duermen de noche, para que se entienda de forma sencilla. Pasan el día en vigilia, trabajando, laborando, y de noche dicen, necesito dormir. Es por ello que ustedes ven que los serenos toda la vida cabecean y se duermen. No importa lo activo y el café que beba. Se duermen, cabecean. Y algunos echan sueño largo porque es que la neurona manda. Es un impulso, una pulsión que le dice descansa. Soñar, ya eso es una experiencia. Eso se puede tratar en otro tema, como experiencia, como narración. Se puede tratar el soñar también como componente psíquico, actividad mental, esa capacidad y función sensomotora que tenemos nosotros, y a la vez la memoria breve y leve que se tiene en ese periodo del sueño, porque hay una memoria, porque yo le he dicho en otras ocasiones que el cerebro es como una casa de 2 pisos, el consciente y el inconsciente. En el inconsciente sigue trabajando. Lo que pasa es que cuando hay un sueño profundo, que vamos a ver las etapas del sueño brevísimamente y de forma gruesa, y cuando hay un sueño profundo, entonces el inconsciente trabaja solo y el cerebro en sí trabaja solo lo necesario, lo que es indispensable para reponer, para clasificar, para ordenar, para reciclar, para limpiar residuos, para readaptarse al día a día, ¿no? De la demanda de energía que el organismo requiere. Ahí juega un papel determinante una sustancia que se llama ATP, adenosín trifosfato, que es la energía, es el combustible de las células humanas. El adenosín trifosfato es como el combustible, la gasolina que requiere el vehículo celular. Y entonces eso viene de una sustancia, que es una sustancia proteica, creo que adenosina, si no me falla la memoria. Y esta sustancia induce al sueño. Y por lo tanto, está conformada del ATP, que es la adenosín trifosfato. Ahora, yo puedo explicar de forma sencilla. Miren, nosotros tenemos un reloj biológico. Un reloj biológico te va marcando la hora. Descansa, duerme, levántate, prepárate. Y eso es una serie de combinaciones humorales, hormonales, neurotransmisores que el organismo prepara para las diferentes funciones, las funciones cognitivas, por ejemplo, la toma de decisiones, todo eso que se realiza de manera básica requiere una concentración y una modulación. Sin el sueño eso se trastorna, se oblitera, se daña. Por lo tanto, el órgano básico del ser, que es el cerebro, tiene unas estructuras bellísimas, especializadas, en cuya base está, debajo del tálamo, hay una base que se llama hipotálamo. Y el hipotálamo tiene una parte anterior y una parte posterior. Hay un eje, yo no quiero complicar la vida. Hay un eje que se una el eje hipotálamo hipoficiario. Y es que uno tiene una formación aquí, ahí a nivel de donde están las cejas, pero en el centro de las 2 cejas, hacia atrás,
Ahí hay una formación que se llama la silla turca. No quiero complicarle la vida con esto, pero en la silla turca se deposita una formación que es una hormona que se llama hipófisis. La hipófisis tiene una parte anterior y una parte posterior. En la anterior se secretan, se estimulan 6 funciones y sustancias. En la posterior, 2 fundamentales. De esas 2, les voy a mencionar el ADH, que regula la cantidad de líquido en el cuerpo, y la oxitocina, que tiene que ver tanto con la reproducción humana como con el afecto, el amor y la empatía. Y todo eso está vinculado a ese eje hipotalámico. Delante está la hormona de crecimiento, la hormona folículo estimulante, que también es para la reproducción, ¿verdad? Para el estímulo del óvulo en la mujer. La hormona luteinizante, la melatonina, todo eso está vinculado a ese eje hipotalámico hipoficiario, que es indispensable, señores, para todas las funciones hormonales, metabólicas, el sexo, la reproducción, la sed, el hambre, la agresividad, las emociones. Ya les cuento. Bueno, la mayoría de los estudios que se han hecho, no quiero alargar esto, sobre el sueño, lo dividen en 4 a 6 fases. La mayoría de la literatura habla de que el sueño tiene una serie de fases que van de 4 a 6, algunos hablan de 4 a 5. Lo importante es saber que son ciclos que duran de 90 a 120 minutos y que esos ciclos se reparten en fases. La fase 1, y estoy hablando muy de memoria, la fase 1 del sueño, cuando se pasa de la vigilia, es decir, de uno está despierto a la primera etapa de la somnolencia, esa modorra que nos va llegando ya cuando nos vamos a dormir, sea en el mueble o en la cama cuando nos acostamos, esa fase se llama fase 1 y es el 5% de ese tiempo que vamos a dormir y de esa concentración de sueño. Luego se pasa a una fase ligera ya, que es un sueño ligero, que es el que tiene la mayor longitud, 50% del ciclo del sueño. 50, la mitad es en el sueño ligero. Vigilia, somnolencia, sueño ligero, ahí está la mitad. Por eso es que despertamos fácilmente y se nos trastorna el sueño, porque la gran parte del sueño es un sueño ligero y luego viene una de las fases más importantes, no porque tenga mucho tiempo, sino porque es donde hay ya como una descarga mayor en esa fase del sueño. Vayan pensando que ustedes ya estaban despiertos, van empezando ya a sentir ya la somnolencia, ya entraron en la primera fase del sueño, todavía no se han desconectado del mundo, todavía la máquina sigue elaborando, boom, 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 boom. Y luego va entrando el sueño, en la fase 3, el sueño lento y profundo, que es donde está la etapa. Ese vamos a decir que es como el de las 4 de la mañana, que es donde uno está ya entregado por completo a los brazos de Morfeo. Esa es la hora que roban los ladrones porque ellos saben que esa hora el sueño es profundo. Los ladrones son estudiosos de los ciclos y del cerebro. Claro, los ladrones corruptos roban a cualquier hora, pero estoy hablando de los ladrones comunes. Entonces esa fase del sueño profundo y lento es un 20%. O sea, dura mucho. Y por último viene ya una fase final, que es la que se conoce como REM, en inglés, Rapid Eye Movement, que es como movimiento rápido de los ojos o movimiento rápido del ojo, que es cuando ya se entra no solo en la profundidad del sueño, sino en el movimiento ocular rápido, movimiento ocular rápido en español, que es lo mismo que en inglés es REM, que es Rapid Eye Movement. Ese momento del sueño que pasa del lento profundo al movimiento rápido es como la consolidación de cerrar el ciclo del sueño. Eso dura un 25%. Esos son más o menos los ciclos y la fase que los estudiosos de la neurología, de la psicología, del sueño como entidad también independiente, que se ha encargado de enseñarnos.
yo quiero decirle que no, finalmente, que el insomnio es un trastorno enorme, que es una enfermedad, que hay que tratarlo, que debe de ser tratado por un profesional de la conducta o a veces combinado con un neurólogo, que hay especialistas en sueño, que existe la apnea del sueño, que son episodios en el que uno deja de respirar hasta 10 segundos, ¿no? En el momento de dormir. Que también existe trastornos que dañan, ¿no?, ese reloj biológico, o a veces por enfermedad. En algunas enfermedades se dispara el insomnio, ¿no? El estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad son factores que contribuyen mucho a la alteración y por lo tanto dañan la memoria episódica, el razonamiento, la concentración. El centro neuronal, que es el hipotálamo, se deteriora también, se afecta la memoria a largo plazo. Muchos de los trastornos que se añaden a los trastornos de la memoria, por ejemplo, como el Alzheimer, están relacionados con sustancias como la beta amiloide, de la que le hablé anteriormente, que se dispara mientras menos duerme, más se dispara. En fin, están el caso de la narcolepsia, que no se inhibe el sueño, que también ustedes han escuchado, pero yo no voy a entrar en esa fase. Y quiero hablarles de que hay una relación directa entre sueño y memoria, y que si no se duerme la memoria se altera considerablemente y de forma muy patológica. Que los gatos duermen un 70%, un león puede dormir 18 y 20 horas, un león para recuperar energía. Las ballenas y los tiburones, por ejemplo, duermen muy poco. ¿Por qué? Porque ellos tienen que interrumpir su sueño, porque necesitan, por ejemplo, las ballenas necesitan salir, tomar oxígeno a la superficie y volver otra vez. En el caso de los delfines también, hay especies como la hiena, que duerme muy poco, pero es de profunda calidad y entonces no necesita tanta reparación, porque siempre está en vigilia. Y así se va creando eso. El despertar es la reactivación de una sustancia también neuronal celular, que es la sustancia reticular, que se estimula, y el dormir es la estimulación de una sustancia, que es la adenosina, que es la que produce, como ya le había dicho anteriormente, la etapa del sueño. ¿Qué más le puedo decir? Que debe de tratarse, debe de estudiarse, debe de tratarse profesionalmente, que hay que dormir. Si usted no duerme, está medio muriendo. Hablaremos después del sueño y la muerte, que es otra cosa. Señores, gracias a Francia Valois, Francia Bri, con su teléfono 718-344-0819, Mortgage Banker, asesora hipotecaria. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Me extendí un poco porque quería hablar de esta actividad tan importante que es una función vital del organismo. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante. Un abrazo.